Buenos días para todos. Y vamos este sábado a compartir el Evangelio, a compartir esta palabra, para que sea el Señor que nos toque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para entender su palabra y comenzar así, de esa manera, a alimentar nuestra vida con la palabra del Señor, que es la palabra que nos da la felicidad verdadera acá, en esta tierra, a lo largo de estos años que Dios nos quiere regalar, y Dios quiera que sean muchos, para que viviendo la palabra del Señor vivamos dichosos y sepamos llevar también dicha a las personas que viven en nuestro alrededor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también le dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Ah, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ah, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Así obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y viven ante ti, Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado
matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo su sacrificio. Jesús le hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces le dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no lo he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor recibe una noticia. Unos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron lo que Pilato había hecho, cómo había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios a Dios, degollando el cordero para el sacrificio a Dios. Y Pilatos lo mandó a matar. Aquellos hombres que le traían esa noticia a Jesús, nos podemos preguntar, ¿por qué le llevaron esa noticia a Jesús? ¿Cuál sería el motivo? ¿Sería para saber qué opinaba Jesús? ¿Para ver si le echaba la culpa al Imperio Romano? ¿O para ver si decía, eso fue un castigo de Dios? ¿Sabrá Dios qué estaría buscando aquellos hombres? ¿O simplemente le llevaban esa noticia a Jesús? Y es interesante ver en el mundo actual cómo las malas noticias son las que más llegan. Las malas noticias son las que corren más rápido. Cuando hay un fenómeno natural o un accidente grande en el mundo, en un momento lo sabemos en todos los rincones del planeta Tierra. La buena noticia corre extremadamente lenta. La buena noticia llega mucho después, pero la mala noticia parece que es la que más vende, la que más roba la atención de nosotros los seres humanos. Y a veces la buena noticia la tomamos, sí, no le damos peso, sino hacemos más hincapié a esas malas noticias. Pues bien, le llevaron esa que era una mala noticia a Jesús. Y Jesús le respondió de una manera muy interesante, porque la respuesta de Jesús nos sirve para que todos nosotros la pensemos. Y le dice el Señor: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, dice Jesús. Y también Jesús recuerda un hecho que había pasado y le dice: aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que era más culpable que todos los habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y luego le dice el Señor: y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y hay que tener presente que nuestro Dios no es un Dios castigador, porque a veces pensamos que a esta persona le pasó X cosa y eso fue un castigo de Dios.
Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Los castigos no vienen de parte de Dios. Los castigos nos los ganamos nosotros mismos por ser desobediente a Dios, que es todo lo contrario. Los castigos vienen por ser desobediente a Dios, porque no le queremos hacer caso al Señor. Pero a veces esos castigos que nos pasan, le queremos echar la culpa a Dios y no nos damos cuenta que la culpa es nuestra. Aquellas personas que le gusta, que son viciosas, le gusta tomar o le gusta fumar o también consume droga, con el tiempo esas personas van a enfermar. Los que fuman cigarro tienen una un peligro para caer en el cáncer. Tiene una opción bastante alta para sufrir de cáncer. Y ellos lo saben, las personas que fuman lo saben. Y de repente van para el médico lo examina y le dice, tiene cáncer. Usted fuma, sí, puede ser producto del cigarro. ¿Es un castigo de Dios? No. Es un castigo por desobedecer a Dios. Hay un mandamiento que nos dice no matarás. Y el matar no solamente es matar a una persona, también cuando consumimos para nuestro cuerpo cosas que nos afectan la salud, cosas que nos pueden dañar nuestra salud, pues nos estamos matando nosotros poco a poco. Por lo tanto, es un castigo de Dios para nada. Por eso es que la desobediencia de Dios es lo que nos lleva a nosotros a castigarnos a nosotros mismos, y la persona dice, es un castigo de Dios. Pues bien, el Señor nos dice, si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y cuando el Señor nos dice a nosotros, conviértense y no perecerán, es que tenemos nosotros que ser obedientes al Señor. Tenemos nosotros que hacer lo que el Señor nos manda, porque si somos obedientes al Señor, no nos vamos a equivocar. Si somos obedientes al Señor, nosotros, pues, en nuestra vida no vamos a evitar muchos daños que nos puede traer consecuencias, y a veces consecuencias graves. Hay un chiste, puede ser, un hombre que era muy devoto a San Cristóbal, patrono de los choferes, y aquel hombre siempre salía y antes de salir, antes de montarse en su vehículo, se encomendaba a San Cristóbal. Un día, aquel hombre, es un chiste, un día aquel hombre fue a una fiesta y se puso a tomar y salió de esa fiesta borrachísimo, tomó su carro, se metió en el carro, sí, bastante rascado. Antes de prender el carro se acordó de San Cristóbal, le hizo la oración y se fue. Agarró la autopista 60, 80, 100, 120. En una curva en la autopista, pues perdió el dominio del volante, se salió, se estrelló con un árbol y se mató. Y aquel hombre llegó al cielo, se encontró con San Pedro y le dijo a San Pedro, ¿a dónde estoy? No, usted está en el cielo, se acaba de matar, ahorita en este instante se acaba de matar, pero ¿y de qué manera? Digo, no, venía manejando y se estrelló con un árbol y se mató. Y aquel hombre dijo, no, pero eso es imposible si yo soy muy devoto a San Cristóbal. Pedro le dijo, no sé.
Y aquel hombre le dijo, ¿cómo haría yo para hablar con San Cristóbal, con el patrono de los choferes? Y Pedro le dijo, bueno, váyase por el pasillo y la cuarta oficina a mano izquierda es la oficina del santo. Llegó, tocó la puerta, el santo estaba ya sentado, lo mandó a pasar, lo mandó a sentar y el santo se puso a la orden y le dijo, sí, ¿qué quiere? Y el hombre le dijo, ¿usted me conoce? Le dijo, claro, claro que sí, lo conozco muy bien. Yo en la tierra era muy devoto y le rezaba mucho a usted. Cada vez que iba a salir y me iba a montar en mi carro, yo le rezaba. Sí, claro, lo sé. ¿Y sabe cómo me maté? Sí, claro, lo sé. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo el santo, vamos por parte. Yo salí con usted de esa fiesta. Iba rascado, ¿sí? Casi no se mantenía de pie. Y así me arriesgué yo montarme en su carro. Yo iba ahí montado con usted. Usted arrancó y yo miraba, iba a 40, 60, 80, 90 y dije, no, este hombre se volvió loco. Yo me bajo de aquí, este hombre está loco. Y de ahí para adelante no sé absolutamente nada. Pues bien, eso es ser desobediente. Ser desobediente es hacer lo que no debemos hacer y pensando que cuando hacemos lo que no debemos hacer, si le hacemos una oración a Dios, Dios nos va a acompañar a nosotros a hacer lo que no debemos hacer. Y nos pasa algo y vamos a decir, eso es como un castigo de Dios, eso era el día, ¿sí? Eso era el día. No, ese fue un castigo que nosotros nos ganamos por ser desobediente a Dios. Y por eso nos dice el Señor, conviértense y no perecerán. Y el convertirnos es ser obediente al Señor. Y mientras vivamos, tenemos que ser obediente al Dios de la vida. Aunque es verdad lo que nos decía hoy la lectura de Pablo, a veces nos hacemos el bien que queremos hacer y el mal que no queremos hacer es lo que hacemos, pero debido a nuestra fragilidad humana, debido a nuestra naturaleza humana, pues ánimo, seguir adelante y no pensar, como nos dice Jesús, no piense, porque a estos galileos les sucedió lo que le pasó, eran más pecadores que los demás galileos. Ciertamente que no, porque a veces la muerte no tiene que ver con nuestra vida. Hay santos que han tenido muertes muy tristes, pero su vida fue muy santa. Pero el Señor nos invita en el Evangelio de hoy a que sepamos vivir, que sepamos cada día arrepentirnos, pedirle perdón al Señor para no perecer, no de una manera trágica, porque lo más trágico que nos puede pasar a nosotros es morir en pecado mortal. Eso es lo más trágico que le puede pasar a un hijo, a una hija de Dios, a un cristiano o a una cristiana. Lo más trágico que nos puede suceder es morir en pecado mortal. Pero si llevamos una vida siempre de arrepentimiento, de conversión, tenga la seguridad que no vamos a perecer en pecado mortal. No importa de qué manera será nuestra muerte y de qué manera vamos a morir. Todos vamos a morir, no sabemos cómo será y qué tipo de muerte tendremos, pero si sabemos nosotros vivir nuestra vida siempre obediente a Dios, pues tenga la seguridad que no vamos a morir de la manera más trágica que le puede pasar a un cristiano, que es morir en pecado mortal. Pues hermanos, preguntémonos, nos estamos arrepintiendo, nos esforzamos a vivir siempre bajo la obediencia del Señor de la vida para no perecer en el momento que el Señor nos llame,
tener la dicha de llegar al lugar donde el Señor nos espera a todos con los brazos abiertos, que es el cielo, y que el Señor nos diga a nosotros: venga, bendito de mi Padre, tome posesión de este cielo, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues vamos a finalizar siempre en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me aleja de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.